Muy buenos días, niñas y niños. Esperando que se encuentren muy bien y que estén bien en sus casas con sus familias, vamos a comenzar con la clase el día de hoy, que tiene como principal objetivo la pérdida de la hegemonía europea y el surgimiento de la superpotencia, lo que nos va a dar paso a la Guerra Fría. El objetivo de nuestra clase es el siguiente: identificar las causas del por qué Europa pierde su hegemonía mundial y relacionarlas con el surgimiento de la superpotencia, es decir, Estados Unidos por un lado y por otro la Unión Soviética. Recordemos parte de las consecuencias. Se había desarrollado hace muy poco la Segunda Guerra Mundial, la cual culmina o termina en septiembre de 1945. Este enfrentamiento bélico, de una u otra manera, repercute en todos los rincones del mundo, siendo Europa el lugar geográfico más afectado por dicho conflicto. Algunos cambios territoriales en Europa. Luego de la Segunda Guerra, se llevaron a cabo algunos cambios en el antiguo continente: la transformación de Europa del Este y la división de Alemania, la cual se dicta en la conferencia de Potsdam, las más significativas. Partimos por la división de Alemania. El territorio alemán es ocupado por países triunfadores de la guerra, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. En el mapa del dibujito se puede ver claramente cómo se distribuye el territorio alemán, con las potencias que salieron triunfadoras. ¿Por qué hicieron esto? Principalmente para evitar un nuevo levantamiento del nazismo en Alemania, ya que fue uno de los motivos principales del por qué se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Alemania después de esto sería dividida en dos: Alemania Federal, Estados Unidos, y Alemania Democrática, la Unión Soviética. Esto lo quiero dejar así, stand-by, porque lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, en Europa del Este se reconoció, el dominio de la Unión Soviética sobre los siguientes países: Estonia, Lituania, Finlandia, Rumania, estos dos últimos parte de, no todo el país. Ya formaban parte de la Unión Soviética países como Georgia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Letonia, entre otros. En sí son aproximadamente 20 países los que conforman la Unión Soviética. Aquí solamente estoy nombrando algunos para que ustedes tengan una idea. Además, se establecen las fronteras de Checoslovaquia, actualmente conocida como la República Checa, y Eslovaquia, y Yugoslavia, conocida actualmente como Eslovenia, Macedonia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Croacia. Si pueden ver el mapa, el territorio achurado en verde fue todo lo que se conoció como Yugoslavia. Y hoy en día ese país, ex país, está dividido en Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. También Serbia y Montenegro eran una sola nación, pero fue dividida en el 2006. La hegemonía europea. Las grandes potencias de Europa habían sido gravemente afectadas, desde un punto de vista económico, geográfico y político. Francia, Inglaterra y Alemania sufrieron muchos contragolpes de la Segunda Guerra Mundial y debían preocuparse de su reconstrucción, es decir, de su resurgimiento. Teniendo en cuenta este panorama, surgen las dos superpotencias que se enfrentan ideológicamente, principalmente, durante toda la segunda mitad del siglo XX: Estados Unidos y la Unión Soviética, como habíamos mencionado anteriormente. Y con esto damos paso a las superpotencias, una breve introducción a la Guerra Fría, la cual veremos más adelante. ¿Por qué surgen? Recordemos que Europa había sido devastada con la Segunda Guerra Mundial, mientras que la otra potencia, Japón, quedó sumamente despotenciada luego de las bombas atómicas. Estas fueron lanzadas en los territorios de Hiroshima y Nagasaki. Ante este panorama, ambas naciones, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, sacan gran ventaja. La primera, es decir, el país de América, solamente había sufrido el daño a Pearl Harbor, mientras tanto que la Unión Soviética abarcaba un territorio muy grande, por lo que los daños recibidos no fueron de gran consideración. Además, tenemos que sumarle a todo esto que gran parte de la guerra se desarrolló en Europa Occidental, y no en Europa de Este, en donde se encuentran geográficamente los países de la Unión Soviética. Estos acontecimientos, los nombrados anteriormente, ayudaron a que ambas naciones quedaran a nivel mundial como las superpotencias, es decir, los países principales de Europa habían sido devastados por la Segunda Guerra y Japón había perdido gran parte de su armamento en la Segunda Guerra Mundial y tenía que reconstruirse por el daño sufrido a través de las bombas atómicas.
La rivalidad de las superpotencias. Esta rivalidad comienza a tener fuerza ya que ambos países buscan consolidarse como la única gran potencia a nivel mundial. El enfrentamiento entre estas naciones predomina por sus ideologías. Por un lado, Estados Unidos con el capitalismo y por el otro, la Unión Soviética con el comunismo. Este enfrentamiento es conocido como la Guerra Fría, en donde nunca se logran enfrentar ambas naciones de manera directa, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentan directamente ellas entre sí. Y su lucha abarca aspectos económicos, sociales, culturales, tecnológicos, comunicacionales, disculpen, por nombrar algunos. Tiene muchas aristas este enfrentamiento entre las dos superpotencias de la segunda mitad del siglo XX. Pero la Gran Guerra Fría la vamos a ver en las próximas clases. Muchas gracias por participar de la clase, por estar siempre atendiendo nuestras dudas, preguntas y por su motivación tanto en las actividades como de historia como de las demás asignaturas. Esperamos que se encuentren muy bien junto a sus familias y que sea una buena semana para cada uno de ustedes. Cuídense mucho y ante cualquier duda, pregunta, consulta, inquietud, lo que les surja, pueden escribir a nuestros correos, Catalina Mercader o Nicolás Valencia. Somos sus docentes y estamos a vuestra disposición para ayudarlo todo lo que sea necesario. Con esto me despido y espero que estén muy bien.